Esa fue la revelación que Dios les dio, que cada vez que alguien anhelaba tener una comunión más íntima con Dios, podía preparar una ofrenda especial, a lo que se le llamaba la ofrenda mecida, donde ellos venían delante del sacerdote y ellos traían una ofrenda especial, donde ellos estaban diciendo: oh, yo quiero presentarme delante de Dios, diciéndole: Señor, yo quiero tener una comunión más íntima contigo. ¿De dónde salió ese tipo de ofrenda? Dios mismo la estableció para el pueblo de Israel, y eso es lo que hizo Gedeón. Gedeón sabía que había un tipo de ofrenda a través de la cual se le podía expresar a Dios el deseo, el anhelo, el deseo ferviente de poder tener comunión con Él. Por eso él corrió con una ofrenda especial y dijo: oh, si Él recibe esta ofrenda, yo sabré, entonces yo entenderé si verdaderamente este es un varón de Dios, si verdaderamente yo estoy frente a alguien que Dios envió, si verdaderamente este es un enviado de Dios, si verdaderamente todo lo que Él me ha dicho viene de Dios, si verdaderamente toda la palabra que me está siendo dada es Dios hablándome. ¿O será que es cualquier hombre? Y dice la escritura que colocó la ofrenda sobre aquella peña. Y sabes, meditaba tanto anoche. Yo le decía: Señor, tú no cambias. Sabes, Él pudo haber hecho algo, no traer ninguna manifestación sobrenatural sobre aquella ofrenda, sino seguir conversando con Gedeón, sino seguir hablando con Gedeón, a fin de convencer a Gedeón de que él era quien estaba hablando con él. Sin embargo, Dios hace algo, y es lo que Dios hace con tus ofrendas y con mis ofrendas. Dios trajo una manifestación de su fuego. Dice la escritura que descendió fuego, consumió toda la ofrenda. Toda la ofrenda fue consumida. Allí Gedeón entendió que aquel ser realmente era Dios mismo. Él pudo entender que verdaderamente lo que él había tenido era una experiencia sobrenatural. Él pudo comprender que verdaderamente Dios estaba anhelando acercarse a él. El pueblo de Israel lo entendía. Cada vez que Dios se acercaba a ellos, ellos decían: voy a responder con una ofrenda, diciéndote: yo también me quiero acercar a ti, yo quiero también tener comunión contigo. Vea usted, Abraham hacía lo mismo hacía Jacob, Isaac. Ellos fueron entendidos que había una manera de cómo mostrar y de cómo responder al llamamiento de Dios, de cómo responder al amor de Dios, de cómo responder al palpitar del corazón de Dios, como a través de una ofrenda especial. Por eso cada vez que usted y yo nos levantamos para poder ofrendar, en momentos donde no es que se nos está llamando a ofrendar, sino que sencillamente sentimos que Él nos está hablando, sentimos que Él nos está trayendo, sentimos que es Él mismo tocando la mente y tocando el corazón nuestro, es cuando entonces usted puede ver gente como la que hoy se está levantando. Nadie le está diciendo que lo haga, pero dicen: esta palabra es para mí. Podemos responder con una ofrenda en la cual decimos: Señor, yo quiero que tú te manifiestes. Yo quiero responder a esa seducción tuya. Yo quiero responder a lo que tú quieres hacer conmigo. Yo quiero responder a tu llamado. Yo quiero responder a tu voz. Yo quiero que tú hagas conmigo lo que tú quieras hacer. No me voy a esconder más, no voy a evadir más. O yo voy a renunciar a mis paradigmas mentales. Voy ahora mismo a renunciar a mis excusas. ¿Cuántas veces, Señor, te he dicho: no puedo, no tengo, ahora no, después? Pero hoy es el día donde yo voy a decirte, como Gedeón te dijo: ciertamente ahora entiendo que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tú eres el que me está hablando, que tú eres el que me está llamando, que tú eres el Dios que puedes transformar mi estado actual en un estado de gloria, en un estado de bendición. Oh, vea usted cómo el llamamiento de este hombre y la conquista de este hombre estuvo todo alrededor de ofrendas y de altares.
de ofrendas y de altares. De ofrendas y de altares. ¿Sabe que esa fue la comunicación que hubo entre Gedeón y Dios? Dios le aparece, Gedeón le responde con una ofrenda. Luego dice que Dios le responde con fuego. Vea usted, sígame esta mañana. Dios le habla, él responde con una ofrenda. Dios le responde con fuego a esa ofrenda. Y cuando Dios le responde con fuego, entonces viene Gedeón y hace algo más que una ofrenda. Levanta un altar. Y dice que él levantó un altar, y aquel altar lo llamó Jehová Shalom, el Dios de paz, porque él había visto cara a cara a Dios. Él había tenido una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Por qué levantó ese altar y lo llamó Jehová Shalom? Porque lo que Israel necesitaba en ese momento era paz. Pero él también había visto que Dios se le había manifestado como el Dios de salvación, como el Dios que traería paz, porque no estaba muerto. Porque recuerde que nadie podía ver el rostro de Dios y quedar vivo. Sin embargo, Gedeón ve que queda vivo, lo vio cara a cara, y él responde a ese encuentro con un altar. Hey. Sí, Señor, vamos a hacerlo fuerte. Sí, Señor. ¿Sabes? Esa es la forma como Dios ha trabajado con nosotros en esta casa. Por eso no podemos parar de hacer altares. No podemos parar de dejar de hacer altares. La ofrenda y el altar estaban siendo el lugar de un encuentro sobrenatural con aquel que sería un conquistador. Y Dios estaba provocando el corazón de Gedeón. Y cuando ya Dios vio que el corazón de Gedeón estaba más sensible a la presencia de Dios, esto me gusta. Cuando el corazón de Gedeón estaba más sensible a la presencia de Dios, ahí Dios le dijo: levántame otro altar. Dios jamás te va a decir: levántame un altar, sino es que primero pasaste por un tiempo de encuentro, de comunión, y en medio de ese tiempo de comunión y de encuentros sobrenaturales con Él, tu corazón se hizo sensible a la voz de Dios. Tu corazón se hizo moldeable a la voz de Dios. Entonces Dios sabe que puede confiar contigo. Entonces Dios sabe que te puede pedir. Entonces Dios sabe que te puede decir: tráeme. Entonces Dios te puede decir: levántame un altar, hazme un altar, no importando lo que va a costar, no importando lo que significa. Él dice: yo puedo contar contigo, yo puedo usarte, yo puedo buscarte, yo puedo hacer para adorarte vivo. Y entonces dice la escritura, Dios le dijo: levántame otro altar. ¿Sabes? El altar primero que levantó Gedeón representaba salvación. Pero Dios dijo: yo quiero otro altar, que era el altar que representaba consagración. Pero no solamente consagración, representaba liberación. Y allí Dios lo pide. Y Dios es el que pone los parámetros de cómo lo quiere. El primer altar se presentó con lo que había en la mente y con lo que había en el corazón de Gedeón. Y Dios dijo: verdaderamente yo puedo pedirte un altar a mi manera. Yo puedo pedirte que me levantes un altar como está en mi mente y en mi corazón. Porque Gedeón, ¿estás listo? O yo no sé cuántos Gedeones hay aquí, a los cuales Dios este día está diciendo: puedo confiar contigo, puedo confiar contigo. Oh, yo puedo usarte, porque he conocido que tu corazón se ha vuelto sensible a mi voz. Y lo que Dios le dice es: harás esto, Gedeón. Cuando usted lee esta palabra, usted va a darse cuenta que lo que Dios le pidió a Gedeón no fue nada fácil.
Dios le ordenó a Gedeón que levantase un altar y que ese altar representaría un sacrificio delante de Dios, pero que también representaría proféticamente el rompimiento de lo que ataba al pueblo de Israel. Vean ustedes del verso 17 al verso 21. Dios le dijo: quiero que me levantes un altar. Y el altar hablaba de 2 toros. Mire, eran tiempos de crisis, eran tiempos de opresión, eran tiempos de pobreza. Quiero que siga conmigo. ¿Cómo le dijo Gedeón que era? Él y su familia, ¿cómo le dijo que era? Eran pobres. Y sin embargo, a la hora que Dios le dice: levántame un altar, ¿sabes qué? Dios no le dijo a Gedeón: Gedeón, ve donde el vecino de tu padre, el más hacendado, y dile que te regale un toro. No le dijo: vete a la casa de tu padre. No le pidió palominos, porque la ofrenda de palominos era la ofrenda que se le permitía a los pobres, porque no tenían para comprar un toro. Porque el toro equivalía una de las ofrendas de mayor valor delante de Dios. Y Dios le dijo: 2 toros quiero, de los que están en el hato de tu padre. Tráete el más, ¿qué le dijo? Gordo. Y luego le traes un segundo toro de 7 años. Y no solamente eso, le dijo: ve, derriba el altar de Baal que tu padre ha levantado en su casa. Y luego corta también. Corta esa imagen de acera. La vas a convertir en leña. Y con ella, como leña, harás el sacrificio. Yo por años le había preguntado al Señor qué representaba el segundo toro. ¿Por qué le pidió un segundo toro de 7 años? ¿Por qué le tuvo que decir que tuvieran que hacer leña la estatua de acera? ¿Sabe? El primer toro representaba el sacrificio de arrepentimiento por el pecado, y eso era lo que el pueblo de Israel hacía. O sea que en ese altar Dios le pidió a Gedeón 2 tipos de sacrificio. El primero era el sacrificio por el pecado, el primer toro gordo. Pero el segundo toro era un toro que representaba para el pueblo de Israel el tiempo de opresión en que ellos habían vivido. O sea que ese toro, en el acto de su padre, había nacido justamente en el tiempo que había iniciado la opresión en Israel. Israel tenía 7 años de opresión por los madianitas. Pero la imagen de acera hecha pedazos y que había de ser quemada representaba el causante por el cual Israel había entrado bajo opresión.